Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Si nosotros comparamos lo que dice la Escritora, vamos a notar que Dios está haciendo una comparación con una semilla, ¿verdad? Lo andas presentando, ¿verdad? Como cuando uno tira una semilla y el resultado de sembrar una semilla surge, ¿qué? Un árbol, y después da, ¿qué? Frutos. Pero noten ustedes que ahí Santiago dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero la paciencia, hermanos, que aparece en el libro de Apocalipsis, que se traduce como hupomoné, se refiere, ¿verdad?, a tener una paciencia, un carácter a la semejanza de Cristo Jesús, y solamente eso se puede lograr cuando el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y como ustedes saben, la Escritora nos dice que la iglesia, su mayor necesidad es la obra del Espíritu Santo. Una maravillosa promesa que Dios hace, ¿verdad?, en su palabra, lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 13 al verso 14. Fíjense lo que nos dice. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten varios puntos que está presentando este libro. Dice, si obedecieres cuidadosamente, ¿qué? Mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, el resultado de eso, Dios dice que va a dar, ¿qué? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ahora, noten que Dios está presentando la obra del Espíritu Santo y lo está poniendo como la lluvia, ¿verdad?, del tiempo temprano y la lluvia tardía. Esto, en el libro de Deuteronomio, nos presenta que para que recibiera el pueblo de Israel la bendición de la lluvia temprana y la tardía, tenía que guardar, ¿qué?, los mandamientos de Dios, amar a Dios y servirle con todo el corazón. No solamente basta con que el pueblo de Israel fuera al templo, fuera a la sinagoga, sino que también tenía que servir, obrar, tenía que escuchar la palabra, pero también tenía que predicarla, tenía que llevar ese mensaje a otros. ¿Saben ustedes, hermanos, que los israelitas fallaron en eso? Fallaron rotundamente en el mensaje que Dios les había dejado. Ahora, la lluvia temprana, hermanos, es un significado del descenso del Espíritu Santo. Y la lluvia tardía también. Pero ¿por qué se usa o por qué Dios usa este término de lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Por qué se usa este término? La lluvia temprana, hablando en la agricultura, preparaba el terreno. ¿Para qué? Para poner la semilla, y después venía el tiempo de la lluvia tardía. ¿Para qué? Para madurar completamente el fruto o este árbol, ¿verdad?, hablando de la agricultura, para que diera su fruto. Claro que la Biblia nos dice claramente que en esa época Dios se lo estaba presentando al pueblo de Israel, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, pero se lo presentó de esta manera para que ellos lo comprendieran fácilmente. Pero vamos a notar aquí que el pueblo de Israel, hermanos,
no puso atención, omitió lo que Dios le había dicho. Y fíjense lo que nos dice Jeremías. Vayan al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 5, verso 23 al verso 24. Dijimos nosotros que el resultado de la obediencia venía la lluvia temprana, símbolo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, símbolo del Espíritu Santo, pero dice en el Jeremías capítulo 5, 23 y 24, pero este pueblo tiene corazón que falso y rebelde, tornáronse y fuéronse, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová vuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guardan. Fíjense muy bien que ellos dijeron, no temamos a Dios. En su corazón dijeron, nosotros no queremos ser obedientes a Dios. El resultado de esa desobediencia es que ellos no recibieron en sí lo que es el descenso del Espíritu Santo en su vida, aunque el Espíritu Santo estaba ahí, pero ellos no lo quisieron. Y cuando vino el tiempo de la lluvia tardía, muchos no lo recibieron. Tenemos aquí dos puntos importantes. Número 1, eran rebeldes, de corazón falso. A pesar de que asistían a la sinagoga, pero dice que en su corazón era falso y era rebelde. Y no recibieron, hermanos, lo que es la obra del Espíritu Santo, no recibieron el poder de Dios. Número 2, para poder recibir eso, tenían que obedecer cuidadosamente los mandamientos. Dijimos que tenían que amar a Dios y tenían que servirle, dos cosas. Tenían que amarle de todo corazón. Y el resultado de ese amor a Dios, tenían que hacer la obra que Dios les había encomendado desde un principio. Predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo en ese tiempo conocido. De la misma manera, Dios nos ha dejado el mismo mensaje que Dios les dio al pueblo de Israel de predicar al mundo entero. Pero ¿saben ustedes que nos está pasando lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel? Lo mismo. ¿Por qué era necesario la lluvia temprana? Claramente, ¿era para qué? Para preparar la tierra, para mantenerla húmeda, para que Dios obrara en la vida de estos hombres. Aquí lo está poniendo de una manera, ¿verdad?, en la agricultura, pero se está refiriendo del corazón y de la mente humana. La vida de los hombres. Finalmente, hermanos, la lluvia temprana hacía germinar las semillas, ya sea, ¿verdad?, del fruto que ellos sembraban. Sin embargo, cuando ustedes van a lo que nos presenta Elena G. de White, vamos a notar que la lluvia tardía era necesaria para madurar el grano y lo preparaba para la siega. Quiere decir entonces que cuando Santiago 5:7 dice, hermanos, estad atentos acerca de la venida de Cristo. Quiere decir, hermanos, que antes de la venida de Cristo, Dios iba a mandar la lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo, para preparar al pueblo de Dios y para predicar acerca de la venida de Él. ¿Recuerdan cómo los apóstoles predicaban acerca del arrepentimiento? Pues ese mismo mensaje, Dios, hermanos, nos manda a nosotros, ¿verdad?, que lo prediquemos. Pero para poder predicar nosotros un mensaje de amor, de amonestación y de arrepentimiento, ¿ustedes creen que nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder ser transformados primeramente y ser henchidos del Espíritu de Dios
para poder predicar así como los apóstoles predicaron? Sí. Por lo tanto, aquí usted va a encontrar cómo la mensajera lo pone y lo dice tan claramente. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Entonces, la lluvia temprana y la tardía son necesarios, hermanos. La primera es ¿para qué? Para que la semilla germine. Y en el proceso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va obrando en nosotros y va constantemente transformándonos si nosotros se lo permitimos. Dice el Señor que viene un proceso donde Él va a derramar la lluvia tardía, va a henchir a su pueblo. ¿Para qué? Para predicar y preparar al mundo de que el Señor Jesucristo está cerca y que necesitan arrepentirse y que necesitan convertirse. Por lo tanto, hermanos, ustedes notarán que la maduración del grano es una representación de la terminación de la obra. Por eso es importante la obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el único poder que nos va a ayudar para poder terminar la obra y tener un carácter tal cual como Cristo lo presenta en el libro de Apocalipsis 18. Fue alumbrado, ¿verdad? El mundo fue alumbrado con ese ángel, ¿verdad? Con la gloria de ese ángel. ¿Y qué representa ese ángel? Representa los hijos de Dios. Representa todos aquellos que han aceptado a Cristo, que recibieron la lluvia tardía, que fueron convertidos, que tienen un carácter a la imagen moral de Dios. Por esa razón el mundo va a ser iluminado por el carácter del Señor Jesucristo. Y es por eso que se necesita la lluvia tardía para dar ese fuerte clamor o fuerte pregón, hermanos. La Biblia nos dice claramente, en el libro de Deuteronomio 11, 13 y 14, nos dice claramente que el recipiente, hermanos, que somos nosotros, tiene que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se obedecen los mandamientos de Dios? ¿Por nuestra propia cuenta? No. No se puede por nuestra propia cuenta. Se necesita ¿qué? De un poder más fuerte. Y eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Ahora noten. Ustedes recordarán el descenso del Espíritu Santo con los apóstoles. Aquí notamos nosotros que estuvieron 10 días, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso? Estuvieron 10 días. Pero, ¿qué es lo que pasó en esos 10 días con los apóstoles? La lluvia temprana, hermanos, vino en el Pentecostés en el año 31. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4 al verso 5, ustedes van a notar que Juan el Bautista bautizaba con agua. Se predicó el mensaje de arrepentimiento. Muchos aceptaron ese mensaje, se arrepintieron y dice que fueron bautizados con agua. Pero ustedes van a notar que los apóstoles en el Pentecostés, en ese monte, fueron llenos del Espíritu Santo en forma de fuego. Tenemos agua y tenemos fuego. El ser humano, nosotros como cristianos, debemos de pasar ¿por qué? Por esas dos etapas. Dijimos en un principio que era un proceso, eran etapas. La lluvia temprana es un símbolo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo.
Pero nosotros, hermanos, estamos llevando un proceso de transformación si nosotros estamos permitiendo a Dios que obre en nosotros. Ahora, van a notar ustedes lo que hicieron los discípulos durante esos 10 días que estuvieron ahí. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 53. Noten que lo que nos dice ese pasaje. Ellos no estaban, hermanos, solamente reunidos. Ellos, hermanos, estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo ¿a quién? A Dios. Ellos, hermanos, constantemente estaban alabando a Dios. Estaban agradeciendo a Dios. Estaban bendiciendo a Dios. Estaban pidiendo a Dios para que Dios derramara ese poder que Dios les había permitido. Ustedes van a encontrar también que Elena G. White lo deja muy en claro. ¿Por qué fue derramado el Santo Espíritu? Dice que fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. ¿Y qué más? Cuando ya no contendían por el puesto más elevado. ¿Ustedes recuerdan eso? Constantemente estaban luchando por el puesto más alto. Yo soy mejor que tú. Yo hago mejor en las cosas. Yo soy mejor en esto que tú. Sin embargo, se pusieron a cuentas, pidieron perdón a Dios, se pidieron perdón entre ellos, y el resultado fue que el descenso del Espíritu Santo. Ahora, noten lo que nos presenta Hechos de los Apóstoles. Este derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, dice ella, fue el comienzo de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados hasta el fin del tiempo. La presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Entonces, es claro cuando dice el Señor que la condición para que sea derramado ese poder, la iglesia tiene que ser obediente a sus mandamientos. ¿Y cómo tenemos que estar? Alabando a Dios. Agradeciendo a Dios, fieles a Dios, dice acá, y solamente así, hermanos. ¿Cuáles fueron esos resultados? Fíjense lo que nos dice allá. Las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. Ese fue el resultado del poder ¿qué? Del Espíritu de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy por hoy la iglesia del Señor necesita de ese poder? Lo necesita. Lo necesitamos. Lo necesitamos tanto como el aire que nosotros respiramos. Si no, no vamos a poder llegar a nada. No vamos a llegar a ningún lugar sin ese poder que solo Dios puede dar. Ahora, fíjense las habilidades que Dios les dio cuando su Espíritu Santo fue derramado. Dice que los habilitó para hablar. ¿Saben ustedes que ellos eran personas que no tenían estudio? El único más estudiado, ¿quién era? Judas. Una mente perspicaz, decía que era más inteligente que Cristo, pero hermanos, fueron habilitados para hablar. Hablaban en idiomas que jamás habían, ¿verdad?, conocido ni estudiado. Les dio la capacidad para todo eso. ¿Ustedes creen que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, ustedes creen que vamos a hablar todo tipo de lenguas? Yo quiero aprender bien el inglés para predicar en inglés, porque se necesita. Sin embargo, hermanos, Dios le dio ese poder. Como punto número 2 dice, el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Jamás hubieran podido llevar nada a cabo.
Pero a través de ese poder fueron henchidos, llenados, ¿para qué? Para llevar ese hermoso mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de perdón al mundo entero. Y dice el apóstol Pablo que en ese entonces hicieron temblar la tierra con ese mensaje. Y Satanás se enojó, hermanos. La misma situación va a suceder en nuestros tiempos cuando Satanás vea que Dios va obrando en su iglesia, va derramando su Santo Espíritu poco a poco para que nosotros vayamos asemejándonos más a Él. Dice que va a levantar un falso espíritu. ¿Va a levantar qué? Contiendas. Va a levantar muchos desánimos. Va a levantar críticas. Va a levantar de todo tipo. Y también nos dice que sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra. Impelía quiere decir, los impulsaba para ir a donde sea, en los lugares más remotos. Ahí estaba. Y ese mismo poder, hermanos, es lo que nos presenta Apocalipsis 18, que va a ser derramado. Pero solamente en aquellos que aman a Dios, que están constantemente buscando, ¿verdad?, ser obedientes a su palabra. No solamente oidores, sino que hacedores. También nos dice que ese mensaje, hermanos, presentaron a Jesús resucitado. Presentaron a que Jesús perdona. Presentaron que Jesús es el Salvador. Y también, hermanos, nos dice que el resultado de todo eso, hubieron muchos conversos de todo tipo. Jehová, algunos habían apostatado, hermanos. Pero dice que en ese momento, cuando escucharon el poder, ¿verdad?, el mensaje que se estaba llevando a cabo, dice que había muchos apóstatas que se estaban convirtiendo nuevamente. Y solo eso lo podía hacer ¿quién? El Espíritu de Dios. Número 4. Hechos de los Apóstoles nos dice que la misión de esos creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Dice que lo único que ellos querían era que ese mensaje llegara a todas partes y que el reino de Cristo, ¿verdad?, fuera conocido por aquellos hombres, aquellos que no habían escuchado o aquellos que habían apostatado, que escucharan el carácter de Cristo, que era perdonador, que era transformador, y que el resultado de eso es que iba a venir un momento donde Cristo iba a venir por su pueblo. La lluvia tardía, hermanos, Dios lo dio, ¿verdad?, de antemano a través de los escritos de Elena G. de White, a través de la Biblia. Dios dio esa promesa de la lluvia tardía. Y aquí ustedes pueden notarlo. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿En qué sentido va a ser más abundante? Si en aquella época se hacían grandes milagros con ese poder. Lo dice de una manera tal, hermanos, se refiere a que va a ser más abundante, es porque va a ser más grande todo el movimiento que hubo en aquella época. En aquella época fueron que los apóstoles, fueron los 70, fueron los 120, ¿verdad? Aquellos predicadores que llevaron ese mensaje y que muchos se convirtieron por eso, pero al final del tiempo, hermano, dice Elena G. de White, que muchos van a aceptar el mensaje y miles van a predicar, hermanos. Dice que niños van a predicar, jóvenes van a predicar. ¿Cuál es esa gloria? Es el carácter de Cristo, hermano. Por eso el mundo va a brillar. Por el amor de Dios, va a brillar por el carácter de Cristo, por la bondad de Cristo, pero va a ser reflejado esa bondad en ¿quiénes? En aquellos cristianos que han aceptado a Jesús. Cerca del fin de la siega de la tierra,
se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Entonces, ¿para qué es la lluvia tardía? Para preparar a la iglesia primeramente y después la iglesia preparar al mundo. Pero la iglesia, hermanos, tiene primero que recibir el poder para poder predicar. ¿Por qué creen ustedes que los 144,000 tienen el carácter de Cristo? Salmo 15 te habla todo lo que es el carácter de los 144,000. Puros, no se halló engaño en su boca. Aquellos que van a ¿qué? Dar el fuerte pregón. Y para poder dar el fuerte pregón se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se verá, hermanos, entre el remanente antes que caigan los juicios de Dios? Antes de que caigan los juicios de Dios, ¿qué se va a ver en el remanente? Dice, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un ¿qué? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Qué más nos dice? El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, ¿qué se verá antes? Se verá el derramamiento del Espíritu Santo, se va a ver el reflejo del poder del Espíritu Santo. ¿En quiénes? En los hijos de Dios. Un carácter puro, un carácter santo. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Porque es una similitud muy clara, pero de una manera grande, de una escala muchísimo mayor. Y así lo presenta la escritora. Como la lluvia temprana fue dada en ese tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y madurar la cosecha, hermanos, quiere decir madurar nuestro carácter. Ya no tener un carácter feo como lo que tenemos ahorita. Un carácter rebelde, ¿verdad? Sino un carácter como Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un carácter como Jesús? Amén. Bondadosos, amorosos, misericordiosos. ¿Ustedes creen que la tierra no va a alumbrar con eso? Imagínense ustedes en aquel entonces. Dice la Biblia que los apóstoles solamente pasaban y con la sombra que se levantaban los enfermos. Y ahora, ¿ustedes creen que eso va a ser muchísimo mayor? A una escala muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque van a ser más hijos de Dios. El último pregón, hermanos. Aquí ustedes van a notar, ¿qué producirá la lluvia tardía? El resultado, ¿qué va a producir? Producirá el fuerte clamor por toda la tierra. Y el fuerte pregón ustedes lo encuentran en los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Pero ¿por qué razón viene un cuarto ángel? Si esos 3, dice la mensajera de Dios, que es el fundamento del creyente, es una plataforma firme que no va a ser removida, que ese mensaje es suficiente. Sin embargo, en Apocalipsis 18 encontramos otro ángel. ¿Por qué otro ángel? ¿No es suficiente 3? Porque los 3 ángeles, hermanos, representan la iglesia de Dios. Ese mensaje que van a dar. Los ángeles representan la iglesia de Dios. Pero el mensaje que están dando fue callado. Le pusieron un bozal a los mensajeros. Le pusieron un bozal a la iglesia. Díganme ustedes, hermanos, si la iglesia
en la actualidad la iglesia adventista, ¿ustedes creen que están predicando esos 3 mensajes de amonestación al mundo entero hoy? ¿Por qué? Porque Satanás ya les ha puesto que gozar y también nos lo está poniendo a nosotros cuando nosotros no estamos hablando de Jesús. Y por eso, hermanos, viene el 4º ángel anunciando el mismo mensaje de esos 3, pero de una manera más fuerte, a gran voz. Y dice que el resultado de eso, hermanos, el resultado del descenso del Espíritu Santo es que va a traer un fuerte clamor en este mundo. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del ¿qué? A la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Por esa razón, hablando acerca en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios, ustedes recuerdan que hay 7 elementos. ¿Y saben ustedes cuál es el 7º elemento? El Espíritu Santo. Eso lo dice en Efesios. Elena G. de White lo pone de esta manera. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Entonces, Elena de White vio un cambio en los hijos de Dios y le preguntó al ángel: ¿cuál es? ¿Por qué este cambio? Dice: es por la lluvia también, es por la obra del Espíritu Santo que los ha henchido de poder para ser transformados, ¿qué? Completamente. Pero en ese proceso de la vida cristiana, hermano, nosotros vamos avanzando poco a poco y al final, cuando viene la lluvia tardía, aquellos que están limpios de manos, limpios de corazón, dice que son los que reciben ¿qué? La lluvia tardía. Y son aquellos que van a dar el fuerte pregón. La Biblia nos dice claramente que todos aquellos que prediquen este mensaje van a ser perseguidos, van a ser ¿qué? Maltratados, les van a quitar todo, los van a encerrar, los van a matar. Sin embargo, hermanos, Elena G. de White dice que el tiempo de prueba está cerca. Y fíjense que ella añade algo interesante. El tiempo de prueba está cerca y está a las puertas, dice. Pero después ella explica y dice: pues el fuerte clamor del tercer ángel ha comenzado ya en la revelación de la justicia de Cristo. El mensaje del tercer ángel, hermanos, tiene que ver con la justicia de Cristo. Y tiene que ver con su amor, tiene que ver con su justicia perdonadora, con su misericordia. Y dice: el Redentor que perdona el pecado. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Pues la tarea de toda persona que ha recibido el mensaje de amonestación consiste en elevar a Jesús y en presentarlo ¿qué? Al mundo. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Es elevar a Jesús, la vida de Jesús, el carácter de Jesús, que es amor, que es perdonador, que es justo en su juicio. Ese es, hermanos, lo que es en sí el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, hermanos, tiene que ver con el carácter de Cristo. Satanás, hermanos, nos dice claramente en la Biblia que Satanás iba a levantar para poder opacar ese mensaje de la obra de Cristo. Sin embargo, ustedes van a notar en el conflicto de los siglos, página 664, que la mensajera de Dios añade algo importante. Fíjense que no se trata, ¿verdad?, de solamente aquellos hombres
de gran elocuencia, aquellos hombres, ¿verdad?, de mucho estudio que van a recibir el Espíritu Santo y que van a predicar. Dice aquí ella que aquellos, ¿verdad?, que se han consagrado a Dios van a recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo, y son aquellos que van a ¿qué? Proclamar el último mensaje de ¿qué? De amonestación. Por eso la cita dice muy clara: así también será proclamado el mensaje del tercer año. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de ¿qué? De humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de ¿qué? De enseñanza. Entonces, ¿cuál es el punto principal ahí, hermanos? La obediencia. Por eso Deuteronomio, que leímos en un principio: si ustedes aman a Dios de todo corazón, atienden a sus palabras, el resultado dice que va a derramar el poder del Espíritu Santo en esa persona, y dice que lo va a usar como ¿qué? Como instrumento. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser instrumentos de Dios? Viene ese tiempo, hermanos. Viene ese tiempo donde usted puede ser usado. Y el Señor desde ahora puede usarnos si nosotros se lo permitimos. El hermano me estaba platicando que ellos se van a veces al parque allá a predicar. Cuando venga ese tiempo, hermanos, y el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, el Espíritu Santo va a decir: esta persona, si es obediente, si hace lo que yo le he dejado mi palabra, a este le vamos a dar el poder del Espíritu Santo. Amén. Y a la otra persona que no está haciendo nada, dice que lo va a pasar por alto. Por eso, hermanos, el mensaje que trae esos tres ángeles y el cuarto ángel va a traer persecución. Va a decir, bueno, va a decir Satanás: ok, tú quieres predicar ese mensaje, está bien, pero te vamos a atacar con todo. Te vamos a poner trabas, te vamos a perseguir, te vamos a matar. No solamente eso, ¿saben ustedes que algunos van a ser muertos por predicar el mensaje, el último llamado de amonestación? ¿Saben ustedes que Satanás también va a hacer que les den ciertos privilegios a aquellos que dejen de predicar ese mensaje? Les va a lisonjear, le va a decir: mira, te vamos a ofrecer esto, pero silencio. Te vamos a ofrecer un buen puesto de trabajo, pero cállate. Te vamos a dar un dinero, pero cállate. Todo eso va a usar Satanás, hermano. ¿Y saben ustedes que ya lo están logrando actualmente? Algo muy claro, lo tenemos. Si te ofrecen más dinero en un trabajo, vas a trabajar unas horas del sábado. Algunos que lo van a aceptar. ¿Por qué? Por más dinero. Los va a lisonjear, dice Elena Fitzgerald. Algunos les van a dar mejores puestos. Sin embargo, aquí nosotros encontramos que ese mensaje va a traer persecución. Según Timoteo capítulo 3, verso 12 nos dice: todos aquellos que quieran vivir piamente en Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piamente? ¿En obediencia? ¿Amando a Dios de corazón? ¿Guardando su palabra? Sí. Por eso dice acá que los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo. Cuando venga ese tiempo, unos serán echados en la cárcel, otros serán ¿qué? Desterrados, otros aún tratados como esclavos,
Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Es algo ilógico que pase eso en nuestros tiempos. Siglo XXI, ¿van a hacer eso? Pues esto es profecía, hermanos, esto va a pasar. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, y estos han sido dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas, dice él. Muy perverso es el corazón del hombre cuando no está movido por el poder del Espíritu de Dios. Es terrible el corazón del hombre, hermano. ¿Cómo sabemos eso? Si nosotros vemos las noticias un poquito, ¿por qué tantas guerras? Hay personas que se gozan en matar. Hay personas que matan a las personas con tal de ¿qué? De quitarles sus propiedades, de quitarles su país. Y por eso son las guerras, hermano. Apropiarse de los minerales que tenga el país, apropiarse de algunas cosas que le beneficien a ellos, y a ellos no les importa en sí qué, las personas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y el ser humano, hermano, sin el temor de Dios, es un corazón perverso. Tremendo es eso. ¿Por qué creen ustedes que matan a tantos niños y venden sus órganos? ¿Y saben ustedes que eso pasa aquí? Aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los que hacen eso. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. ¿Está sucediendo eso, sí o no? ¿Qué es lo que nos pone? El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios, ¿qué más? Deportes, modas, y aquí las cosas que ocupan las mentes de los hombres y mujeres. ¿Y saben por qué la distracción? Para que no recibas ese poder. Porque dice que solamente aquellos que estén limpios van a recibir ese poder. Y van a ser instrumentos de Dios. Y si dicen, y dice Satanás, bueno, vamos a distraerlos con ¿qué? Negocios, deportes, modas. Ya tenemos este grupo ganado. Ya tenemos a estos cristianos ganados. Ya no nos preocupamos. Ahora nos preocupamos por aquellos que están ¿qué? Tratando de vivir piamente en Cristo Jesús. Pero esos van a tener persecución. Esos tal vez están viviendo así. Pero va a venir el tiempo donde le vamos a meter tanta presión, inclusive algunos van a apostatar de la fe, porque no van a querer morir. O sea, Satanás tiene todo, hermanos, para bloquear el mensaje de hoy. Y lo está logrando. Y por eso el mensaje del cuarto ángel, hermanos, lo anuncia de una manera más fuerte. Y vi otro ángel, dice Juan, un cuarto ángel que alumbró que la tierra con su gloria. Y denunció, ¿qué, hermanos? Denunció a la Babilonia, la maldad, el pecado, diciendo a los hombres, arrepiéntanse o van a perecer juntamente con Babilonia. Pero como dice Satanás, nosotros ya los tenemos distraídos de su mente. Ya no van a hacer tanto caso en aquellos que están hablando de eso. Y por eso se necesita un poder fuerte. Y esa es la lluvia también. ¿Cuál es la aplicación personal a los cristianos como individuos? Número 1. La lluvia temprana produce conversión. Número 2. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar.
Elena G. White lo pone de esta manera. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros, ¿qué? Mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Pero cuando usted va a Timoteo, capítulo 3, va a encontrar que dice que la Escritura es inspirada por Dios, útil ¿qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿a fin de qué? De que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está el resultado. Recibió el Espíritu Santo. El resultado de eso nos va a ¿qué? A traer mansedumbre. Nuestro carácter va a ser ¿qué? Manso, humilde de mente y una consciente dependencia de Dios. Esto se trata ¿qué? Del carácter de Cristo. Pues los seres humanos van a tener ese carácter cuando ¿qué? Cuando la lluvia tardía descienda sobre cada uno de nosotros. Por eso trae ¿qué? Perfección. ¿Para qué sucede con nosotros que vivimos entre las dos lluvias? La primera lluvia es cuando nosotros aceptamos a Cristo. El bautismo por agua. Dice el Señor que va a traer ¿qué? El bautismo por fuego. Eso es lo que es la obra de la lluvia tardía, la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes van a entender algo aquí. En el día de Pentecostés, todos se habían entregado completamente a Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ellos dejaron todas sus divergencias, todos sus, ¿verdad? Todas sus críticas, ¿verdad? Dejaron absolutamente todo. No se les quedó nada. Y pues eso fue el resultado que trajo ¿qué? El descenso. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros a veces nos hace falta mucho para poder vivir en comunión entre nosotros mismos? Dice, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Ahora, ¿cómo quiere morar él? Noten. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. El Espíritu Santo quiere traer a nosotros ¿qué? Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a la de Cristo. Reemplazarán a los pensamientos impuros. Y todos somos ¿qué? Impuros. Los sentimientos perversos y actos rebeldes. Todo eso quiere quitar el Espíritu Santo. Todo eso lo quiere quitar. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos a permitir que lo quite? Esa es la pregunta. No debemos de cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Bueno, hermanos, ¿saben ustedes que las reuniones para adorar a Dios, el Espíritu Santo está obrando? Y poco a poco, cada vez que nosotros venimos a una reunión, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para transformarnos. Fíjense cómo lo pone Elena G. White. ¿Cuál debe ser el propósito principal de las reuniones en la iglesia? O sea, fíjense lo que dice acá. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dice? Congregaos,
No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque esas son ocasiones señaladas por Dios. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros, dándonos que la lluvia temprana y la tardía, preparando nuestra vida para cada día llegar ¿qué? A la semejanza de Jesucristo. Entonces, ¿quiere decir que cuando nosotros no asistimos, nos estamos perdiendo de una bendición? Sí. Hermanos, nosotros, si queremos ser transformados, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía, hermanos. Esa es la lluvia tardía. Si tú quieres recibir bendición, Dios te lo puede dar. Pero Satanás está constantemente atacando, ¿verdad? Nos ataca constantemente y quiere cerrar las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero a pesar de eso, Dios, hermanos, siempre bendice a su pueblo si el pueblo se aferra a Él. A pesar de que Satanás haga hasta lo imposible para que nosotros no recibamos sus bendiciones. Nos ataca constantemente. Por eso dice acá, así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir bendiciones de Dios? Lo recibimos constantemente a través de la salud, del trabajo, de que nuestras familias estén bien. Todo eso, hermanos, son bendiciones de Dios. Satanás quiere parar eso. Sin embargo, Dios está siempre al cuidado de sus hijos, aquellos que realmente están ¿qué? Buscando de Él. ¿Deberíamos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Dice acá que nosotros debiéramos orar fervientemente, así como esos discípulos oraron en el Pentecostés. Y la promesa va a ser dada. Si ellos lo necesitaban tanto, que estaban más cerca de Jesús, ¿cuánto más nosotros ¿verdad? Que no tenemos en sí a Jesús físicamente como ellos? Pero dice que nosotros lo necesitamos tanto hoy en día. Y dice que puede ser ya. Pero para eso hay condiciones que Dios nos pide, hermanos. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. ¿Saben ustedes que hay algunos que dicen, no, vamos a esperar hasta la lluvia tardía? ¿Saben ustedes que la lluvia temprana cae primero y es un proceso, son etapas? Va en aumento. El Espíritu Santo baja, es derramado, pero a medida como tú lo pidas, a medida como tú lo desees, a medida como tú estés siendo obediente, a medida de eso vas a ir recibiendo el Espíritu Santo. Si no lo deseas, no vas a recibir nada. Si no tienes en tu corazón el deseo de ser obediente a Dios, no vas a recibir nada. Y cuando la lluvia tardía caiga completamente, por eso dice Elena G. White, que algunos que no lo van a recibir, va a estar cayendo, es como la lluvia. Cuando sales, te estás mojando. Pero aquellos que no lo van a recibir es como si tuvieran una sombrilla y está cayendo a los lados. De esa manera va a ser. Entonces aquí nosotros notamos claramente que Elena G. White lo pone muy claro: buscarlo, orar por él, creer en él, debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Orar por él, lo podemos tener, el cielo está esperando por concederlo. Lamentablemente, tal vez somos nosotros que no queremos recibirlo.
para finalizar con esta cita. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción, número 1, a la medida de nuestro deseo de recibir. Número 2, de la fe que ejerzamos para ello. Número 3, del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. 3 cosas. Número 1, la medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción ¿a qué? A la medida del deseo de recibir. Un deseo profundo de recibir. Si no lo deseas, no lo vas a recibir. Número 2, de la fe que ejerzamos, del poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar nuestra vida. Ese es el número 2. De la fe, si creemos que el Espíritu Santo va a descender, que puede obrar en nosotros, y una fe que soporte todo, hermanos. Y número 3, del uso que hagamos de la luz. Si tienes deseos, dice acá que lo vas a recibir. Si tienes fe, lo vas a recibir. El punto 3 es la clave. ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo si al final no vas a hacer la obra que el Espíritu Santo te manda? Tienes el conocimiento, tienes la luz, pero te quedas callado. No hablas del amor de Cristo, de que puede convertir el alma, de que es un Dios perdonador, que es un Dios, ¿verdad?, que va a traer un juicio, que es momento de arrepentirte, que es momento de dejar todo lo malo. En una cita de Elena G. de White dice que Dios no va a derramar el Espíritu Santo sobre aquellos, ¿verdad?, que no estén obrando, que no estén presentando a Cristo como el Cristo crucificado, así como los apóstoles. ¿Qué es lo que hacía Pedro, hermanos? ¿Presentaba a Jesús crucificado, lo mismo que Pablo? Dice: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿estaba predicando Pedro? Sí. ¿Pero por qué? Porque lo deseaba. Tenía fe de que el Espíritu Santo obró en él y lo estaba transformando, y podía transformar, ¿verdad?, el Espíritu Santo a otras personas que escucharan del mensaje. Por lo tanto, esas 3 cosas para que nosotros recibamos al Espíritu Santo. La lluvia tardía. Finalmente aquí nosotros encontramos que si no tenemos esas 3 cosas, o esos 3 elementos, no vamos a recibir el poder del Espíritu de Dios. Si en esta tarde, hermano, quieres pedirle a Cristo: Señor, yo en estos momentos no tengo la suficiente fe. En estos momentos no tengo el suficiente deseo. Ni siquiera tengo deseo de orar. Ni siquiera tengo deseo de abrir la Biblia. Mucho menos voy a tener deseo de recibir al Espíritu Santo si ni siquiera lo conozco. Pero Dios puede darnos, hermanos, si nosotros se lo pedimos. Amén. Si nosotros se lo pedimos con fe, con gozo, con deseo y con el deseo de poder llevar a cabo o de ser utilizados por el Espíritu de Dios, Dios lo puede conceder. Si en esta tarde, hermanos, tú quieres decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Yo quiero dar el fuerte clamor, quiero dar el fuerte pregón. Pero para eso necesitamos un vaso, un recipiente limpio. Y ese recipiente limpio, hermanos, para poder lograr eso, necesitamos aferrarnos de Cristo y de su Santo Espíritu, siendo obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Esa es la condición.
Nosotros no podemos solos, hermanos, esto está claro. Pero con la ayuda de Cristo y de su Santo Espíritu sí se puede.